24 ataques armados hubo en el suroccidente de Colombia en tan solo un día. La mayoría de ellos fueron con explosivos como coches bomba, motocicletas bomba o artefactos como granadas. La policía dio el reporte de los hechos que ocurrieron el 10 de junio de 2025. Esto dijeron. El día de hoy se han presentado 24 acciones terroristas concentradas en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, dejando como resultado 5 civiles muertos y 2 policías asesinados. Tanto la Fiscalía como el Ministerio de Defensa atribuyen la responsabilidad a la más grande disidencia de la antigua guerrilla de las FARC. Se trata del autodenominado Estado Mayor Central, liderado por Néstor Gregorio Vera, conocido como alias Iván Mordisco. Él se separó del acuerdo de paz que hizo el gobierno colombiano con la insurgencia en 2016 y con la actual administración de Gustavo Petro se sentó a negociar. Incluso hubo un cese bilateral del fuego entre octubre de 2023 y julio de 2024. Pero ante los ataques reiterados de esta disidencia, el gobierno la excluyó de los diálogos de la llamada paz total, una de las mayores banderas del presidente. Y ahora Iván Mordisco es una de las personas más buscadas por las autoridades de Colombia. Aún así, sigue teniendo el poder de atacar múltiples lugares a la vez, como lo vivió el país el pasado 10 de junio. Con todo esto, ¿se le está saliendo el control a Petro, la seguridad del país? ¿O esta ola de ataques es una respuesta de los ilegales ante la presión militar que están recibiendo por parte de la fuerza pública? Ese es el tema del debate de hoy en France 24. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros dos invitados que se conectan ambos desde Bogotá. Nos acompaña Daniel Palacios, precandidato a la presidencia, exministro del Interior en el gobierno de Iván Duque y secretario privado de Álvaro Uribe entre 2012 y 2014. También está con nosotros Camilo Romero, precandidato a la presidencia, además exgobernador de Nariño, un departamento en el suroccidente colombiano, y exembajador del país en Argentina entre 2022 y 2025. Bienvenidos ustedes dos y bienvenida toda nuestra audiencia. Antes de comenzar, los invito a que nos sigan en las redes sociales, donde estamos como @France24-ES y mi cuenta personal es @MariaClaguirre. Y también todos los episodios del debate están disponibles a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Daniel Palacios, comienzo con usted. ¿Cómo describe los ataques que padecieron los departamentos de Valle del Cauca y Cauca el pasado 10 de junio? Bueno, un saludo muy especial para ti, un saludo para toda la audiencia y para el ex embajador Camilo Romero que nos acompaña el día de hoy. Pues sin duda alguna, como tú lo has presentado, los hechos que acontecieron ayer, que fue un ataque coordinado, sistemático, más de 24 hechos de terrorismo que dejó víctimas fatales y múltiples heridos, entre ellos miembros de nuestra fuerza pública, no son un hecho aislado. Eso es lo que ha venido ocurriendo y es lo que ha sido consecuencia del fracaso de la paz total del gobierno de Gustavo Petro. Una política que ha sido basada en dar beneficios a los criminales. Criminales que no han dado ninguna señal, ningún indicio de querer buscar un camino dialogado a la situación que han decidido de emprender las armas. Eso es lo que vemos en todos los rincones del país. Vemos una situación en el Catatumbo que llevó a la declaratoria de una conmoción interior, lo que es otra muestra más de la pérdida de la seguridad por parte del gobierno nacional. Se vive en el norte de Antioquia, se vive en Arauca, se vive en el Cauca, en el Valle del Cauca, en el sur de Bolívar, en varios rincones de la patria. Lo que hemos visto es esta escalada terrorista por parte de grupos como las disidencias de las FARC, en especial esa del bandido y terrorista Iván Mordisco, que como tú lo mencionabas, fue beneficiado por ese gobierno. Entonces, lo que estamos viendo en Colombia hoy es un fortalecimiento de los grupos armados ilegales, de los grupos terroristas, de estas mafias del narcotráfico, de estas organizaciones criminales, y por el otro lado un gobierno que está empeñado en darle beneficios. ¿Qué ha pasado acá? Acá se le dio libre tránsito a estos delincuentes, se les levantaron órdenes de captura y, como tú muy bien lo mencionaste, se les dio inclusive un cese al fuego que además debemos decir fue unilateral por parte de la fuerza pública, que estos lo aprovecharon para fortalecerse. Este señor Iván Mordisco es uno de los terroristas más peligrosos que tiene Colombia. Hay que recordar que este fue el mismo bandido, al lado de John Mechas, que intentó asesinarnos
en Norte de Santander cuando fuimos víctimas de un atentado, cuando nos transportábamos en el helicóptero presidencial, el expresidente Iván Duque, el ministro de Defensa, y cuando yo ejercía como ministro del Interior. Estos son señores que atentaron de igual forma contra la brigada Sí. en Cúcuta, en donde también murieron miembros del ejército. Para concluir, la paz total es un fracaso y lo que estamos viviendo no es aislado, sino la consecuencia de darle beneficios a los criminales. Usted dice entonces que estos ataques de Valle y del Cauca no son aislados y que son consecuencia de lo que usted llama un fracaso de la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro. Camilo Romero, ¿usted coincide con este punto o cómo describe usted los ataques que vio el país? Bueno, un cordial saludo a ustedes. Pido excusas, pues, por tener. Camilo, en efecto, tuvimos fallas con su señal. Usted justamente se iba a disculpar por estar desde un vehículo. Ahora sí, ya lo estamos escuchando. Puede comenzar. Sí. Sí, es decir, tengo que, por cuestiones de agenda, estar en otro lugar en Bogotá. Pensé que alcanzaba a llegar a ese lugar para poder atender esta entrevista. Cordial a ustedes, por supuesto a Daniel, exministro del Interior de Colombia. Bueno, digamos, lo primero es que el mundo debe comprender, porque entiendo que la audiencia es principalmente internacional de ustedes, es que Colombia está en un momento de una alerta democrática, por decirlo menos, bastante fuerte. Lo que ha ocurrido el sábado pasado en un atentado candidato presidencial es algo atroz, sin duda alguna. Primero que reclama y que debe juntarnos es a toda la sociedad colombiana, sin distingo de cualquier partido o color, bandera política que se tenga. Es decir, aquí lo primero que debe existir es juntarnos todos quienes estamos en este intento de democracia. Y voy a explicar por qué hablo de intento de democracia, con semejante atentado a Miguel Uribe y con él un atentado al país y a la democracia colombiana. Esa es una realidad. Ahora bien, no podemos ser cortos de memoria. Es decir, este es un país que durante décadas ha sufrido la violencia armada, ha sufrido la violencia política, y eso no puede pasar desapercibido. El hecho de pretender simplemente responsabilizar al último gobierno del fracaso de lo que han sido todos los gobiernos anteriores es muy fácil, como sería igual de fácil simplemente culpar a los anteriores. Aquí es donde yo quiero señalar una mirada mucho más integral, una mirada seria, una mirada objetiva, una mirada que no simplemente pretenda réditos políticos, sino que hablemos de lo que significa este intento de democracia. ¿Por qué lo señalo así? Porque a los colombianos y colombianas debería darnos vergüenza un poco señalarnos como un país democrático mientras estemos en estos niveles de violencia. Y en estos niveles de violencia hemos estado durante muchos años, durante décadas en Colombia. No es una novedad. La violencia política no arrancó hace 3 años. Aquí hemos tenido vergüenzas históricas, desde el asesinato de un líder liberal en Bogotá hace decenas de años, como Rafael Uribe Uribe, o el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, o para 1990 realidad en Colombia, que fue la eliminación física. Acabaron, mataron a 4 candidatos presidenciales. Eso no parecían elecciones sino eliminatorias, unos hechos vergonzosos. Aquí mataron a 5.000 integrantes de un solo partido político. Así es que esta, que se considera la democracia más antigua de América Latina, tiene estas vergüenzas, insisto, que debería darnos vergüenza a todos los colombianos y colombianas de llamarnos democracia mientras estemos en estos niveles de violencia que no existen en otro territorio en nuestro continente. No estoy hablando ni siquiera de democracias europeas o norteamericanas. Basta con revisar las democracias que tuvieron que pasar por retos gigantescos como las dictaduras en el Cono Sur, pero que finalmente han puesto una línea roja y llevan 40 años de restablecimiento democrático en donde la violencia no es permitida y la violencia política no es parte del lenguaje. Así es que aquí hay una herencia de nuestro país que me niego a creer que sea un ADN, pero que sin duda alguna requiere plantearnos lo siguiente. Si queremos llamarnos un país democrático, lo primero que hay que hacer, por supuesto, es que debemos ser un país en paz. ¿Cómo conseguir la paz? Ese es un debate eterno en Colombia, que aquí podemos debatirlo con el exministro Daniel 1, 20 y 1000 veces y no nos vamos a poner de acuerdo. Hay quienes creen que es con el uso de la fuerza pública, cosa que se ha intentado en Colombia durante años. Sí. Hay quienes creemos que es con el diálogo. Hay quienes creen, por supuesto, de ahora en adelante, que no se puede seguir con una política de paz si el otro no tiene voluntad de paz, y eso ha quedado claro con estos grupos que señala bien el exministro Daniel. Así es que hay que tener una mirada integral. No puede repetirse el error
si se quiere, de simplemente tener buena voluntad por parte del gobierno y que no exista buena voluntad por parte de quienes se pretende, de la otra parte con quien se pretende hacer la paz. Pero entonces creer que esto es simplemente con el discurso de enfrentar a unos bandidos criminales que hay que acabarlos y derrotarlos. Varios ministros de defensa con voz más fuerte han pasado por el país durante décadas siendo incapaces de acabar con esta violencia tan cruenta que tiene nuestro país. Así es que creo Camilo. que se trata de encontrar un camino que sea mucho más efectivo, por supuesto, que tenga unas bases ciertas del ejercicio de paz, de usar como corresponde a un Estado el uso legítimo de su fuerza, pero que sin duda alguna a lo que nos negamos es hacer siempre lo mismo, lo que no nos dio resultado. La vocecita fuerte de acabar con los criminales y cada ministro de defensa más bravito que el anterior, eso no resultó en Colombia. Ahí están estas organizaciones criminales que vienen de décadas de atrás y que Camilo, entonces tenemos que enfrentarlas, discúlpame, por lo supuesto, interrumpo y que para, finalmente termino con esto, sí, muy pero brevemente, por termino con favor. esta idea. Es decir, hay que intentar el ejercicio democrático del diálogo hasta donde sea posible, no abandonar el ejercicio de la seguridad con nuestra fuerza pública en el uso legítimo de la fuerza pública y finalmente entender que este tema es mucho más allá de una mirada de criminalidad. Esto necesita paz, seguridad y convivencia como un trípode para nuestro país. Usted mencionaba al inicio de su intervención, al igual que dice el gobierno, que los hechos de Valle y del Cauca podrían estar ligados con el atentado que padeció el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Daniel, ¿usted coincide con esta postura o son hechos aislados? Nuevamente, lo que ha venido pasando en el país no son hechos aislados. Y si bien siempre hemos tenido una situación de presencia o existencia de grupos armados, de organizaciones de narcotráfico, de organizaciones criminales, pues no todo el tiempo tienen la oportunidad de desplazarse de manera libre por el país. No todo el tiempo tienen un cese unilateral, no todo el tiempo tienen levantamiento de órdenes de captura, no todos los días son beneficiarios de la política del amor. Y esa consecuencia, ese deterioro de la seguridad que hemos venido viendo en diferentes zonas del país y cómo se ha venido fortaleciendo esos grupos criminales, pues lleva a que se envalentonen y que se envalentonen hasta el punto de que hoy tenemos un precandidato presidencial, Miguel Uribe, quien además es un amigo personal, senador de la República, luchando por su vida. Si eso no demuestra que la seguridad en el país está atravesando por una crisis, sumado a 24 actos de terrorismo a menos de 72 horas, pues yo no sé qué lo muestra. Ahora, habiendo dicho eso, el gobierno ha dado unos indicios de que puede haber algún tipo de responsabilidad de Iván Mordisco. No me sorprendería para absolutamente nada. Como lo mencionó ahorita, Iván Mordisco intentó matar a un presidente en ejercicio, a su ministro de Defensa, a su ministro del Interior, en un helicóptero que nos desplazábamos en norte de Santander, que es un departamento fronterizo con Venezuela en Colombia. Entonces, aquí lo que estamos hablando es que hay unos terroristas que por más buena voluntad, y en eso de pronto es en lo que diferimos con el ex embajador Romero, es que por más buena voluntad que haya, hay con ciertas personas con las que no se puede negociar porque sencillamente no le interesan. Habiendo dicho eso, yo creo que en Colombia se debe hacer una reflexión profunda, y es que el enemigo de Colombia no es el que piensa diferente. Porque el ex senador y ex embajador Romero y yo pensemos diferente, no quiere decir que el ex embajador es mi enemigo. Lo que tenemos que concentrarnos en el país y concentrarnos es que los enemigos de Colombia son los que están por fuera de la ley, son los que han tomado una decisión de una vida de la criminalidad, quienes han tomado la decisión de cometer delitos sin importar las consecuencias. Pero Daniel, discúlpeme, lo interrumpo solo un segundo. Quiero hacerle una contrapregunta, porque la postura del gobierno de Gustavo Petro es que todo esto en efecto es coordinado, como usted lo dice, pero según el presidente es un plan
para desestabilizar este gobierno, y el mismo presidente ha hablado de lo que tilda de una nueva junta del narcotráfico que, según él, está basada en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, y que implica tanto a narcotraficantes colombianos como de otras nacionalidades como Italia, Albania, Paraguay, Uruguay, y que es esta nueva junta del narcotráfico la que está intentando atentar no solo en contra del senador Miguel Uribe y precandidato presidencial, sino que el mismo Petro dice que esta nueva junta intentó atentar en contra del mismo Petro en 4 ocasiones anteriores. ¿Es un plan para desestabilizar al gobierno, Daniel? Pues lo primero que hay que decir es que hoy la víctima del atentado se llama Miguel Uribe Turbay. Y los que están padeciendo la tragedia de estar luchando, llorando por la vida de Miguel Uribe Turbay, es su familia. Y creería que realmente uno tiene que ser muy narciso para volver la tragedia de una persona como es Miguel Uribe y su tragedia familiar, volverla un tema personal y volver lo que todo sea sobre Gustavo Petro. Aquí la realidad fue que atentaron fue contra Miguel Uribe y él es el que está luchando contra su vida. Ahora, que si esto tiene que ver con una organización transnacional, si tiene que ver con una junta del narcotráfico que el presidente ha mencionado, pero no le han presentado al país ninguna inteligencia sólida, no han presentado una investigación. Es que aquí lo que nosotros estamos esperando son respuestas claras, no alocuciones con diatribas y con discursos eternos en donde por un lado dice una cosa y después dicen otra. Yo le escuché al ministro del Interior, Armando Benedetti, decir que este era el primero de muchos atentados, y yo en eso... Y aquí que está el ex senador Romero, sí tengo que ser muy claro. Aquí lo importante es que el gobierno colombiano le brinde las garantías de seguridad a todos los que vamos a estar en esta lucha democrática por rescatar a Colombia. Y yo creo que nos haría bien como país entender una sola cosa, y vuelvo y lo repito, el enemigo no es el que piensa diferente, aquí el enemigo es la criminalidad y es el que está por fuera de la ley, sea una junta internacional o sean delincuentes que están en Colombia, o sean personas con las que se ha tenido la voluntad de negociar o con los que no se ha negociado. Pero lo que sí creo, y yo en eso del ex senador Romero, es que la autoridad no se negocia. Eso no es de hablar duro o no hablar duro, es que es una obligación dar seguridad, es que es una obligación garantizar que la ciudadanía pueda estar tranquila, y es una obligación perseguir a los criminales. Eso no es opcional, eso no es de discurso. Pero lo que sí puedo asegurar es que la política del amor con estos bandidos, con estos terroristas, que lo único que buscan es enriquecerse con el sufrimiento, a costilla del sufrimiento de muchos colombianos, solamente se enfrenta con determinación y con autoridad. Camilo, quiero preguntarle sobre un punto que menciona Daniel. Él dice que Petro es narciso al momento de volver la tragedia de Miguel Uribe Turbay como algo personal, al decir que es una nueva junta del narcotráfico la que está en contra no solo del hecho de Uribe Turbay, sino de varios por venir. ¿Usted cree esto? ¿Usted cree que esta junta existe o es un planteamiento sin pruebas como lo está planteando Daniel? A ver, yo entiendo el escenario y el espacio y la intencionalidad del programa, que se llama el debate, pero también aquí hay que rescatar, para mí, lo más importante en la intervención de Daniel, y es que primero nos pongamos de acuerdo en que hay una batalla necesaria por dar de los colombianos y colombianas, de tantas que hemos dado, y ojalá esta no sea con los resultados que hemos tenido, pero finalmente es entender que aquí hay un enemigo superior, que es la criminalidad, y que pensar distinto no nos hace enemigos. Así es que me parece que esa es la parte más destacable de la intervención de Daniel, frente a que estamos en este intento de democracia, frente a que estamos en este esfuerzo por construir, por consolidar una democracia, pero que sin duda alguna hemos tenido estas vergüenzas históricas que ya le señalé. Lo otro ya son las discusiones entonces internas de lo que corresponde. Daniel, por ejemplo, plantea, y lo plantea de manera sensata, que tengamos la seguridad todos quienes estamos en el ejercicio público y político, y más desde unas precandidaturas presidenciales. Es cierto, es necesario, hay que hacerlo. Necesario como hubiese sido que Daniel esté en la reunión que se dio de lo que se conoce como garantías electorales en la Casa de Nariño, donde otros precandidatos sí asistimos, por ejemplo, el precandidato presidencial Oviedo, y estuvo allí, que es una postura distinta a la del gobierno, y se plantean, digamos, los temas como tienen que plantearse. Me parece que eso es necesario, porque finalmente si reconocemos que puede existir
unas disputas democráticas dentro de este intento de democracia, de posturas distintas, no nos hace enemigos, que aquí lo que han pedido, y con cierta razón, que tenemos que bajar el tono, que tenemos que reconocer la institucionalidad, que tenemos que hacer esta cantidad de cosas necesarias para una democracia, hay que cumplirlas. No, no es el momento de hacer unos desplantes en la institucionalidad del país y, por supuesto, en esa institucionalidad están todas las ramas del poder público, incluido el presidente de la República, por más ejercicio contrario que se tenga en la dinámica política. Aquí hay temas que deben juntarnos como país, más allá de gobierno u oposición. Y este tema, este reto que tenemos hoy de sentir amenazada este intento de democracia que tenemos en Colombia debe juntarnos a todos y todas. Por eso nuestro mensaje ha sido irrestricto. Nuestro mensaje no ha sido otro: paremos toda actividad. Hay una solidaridad de país. Quien debe conciliarnos hoy a la más alta empatía y a la humanidad es Miguel Uribe. No puede ser este aprovechamiento político vergonzoso que se ha dado de este hecho. Así es que, por supuesto, que aquí hay unos damnificados, y los primeros, Miguel, su familia, sus copartidarios, quienes hacen parte de la oposición en Colombia. Pero este es un atentado a la democracia y al corazón del país. Este es un atentado a toda nuestra sociedad colombiana. Y Sí, Camilo, por volvimos a tener. supuesto, si es que entra una llamada y quedamos colgados. Pero les decía que finalmente, claro, el gobierno también sale damnificado de todo esto, como toda la sociedad colombiana, pero el gobierno en un ejercicio de responsabilidad que tiene superior a cualquier colombiano y colombiana. Ese es un hecho. No tiene que ver quién se victimiza más. Lo cierto es que aquí hay una víctima puntual, Miguel, su familia, sus copartidarios, pero es un atentado al corazón de la patria, es un atentado a la democracia de todo el país. Camilo, usted habla de la importancia y coincide con Daniel en que no es enemigo quien piensa diferente y hace un llamado a bajar el tono. Al respecto, quiero preguntarle, ¿está bajando el tono el presidente Gustavo Petro? Y se lo pregunto porque el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tras el atentado contra Miguel Uribe, publicó un post en la red social X en la que dice que ese atentado había sido resultado de la violenta retórica izquierdista, esto citado de manera textual, y culpaba al presidente Petro de una retórica violenta. ¿Tiene el presidente una retórica violenta, Camilo, que está afectando a la oposición? Lo que puedo decirles con certeza, y que fue una gran noticia en ese encuentro hace 2 días en Palacio de esta que se conoce como Comisión de Garantías Electorales, es un compromiso del presidente de la República de bajarle el tono, de que entendamos que como sociedad tenemos un reto. Este es un reto a nuestra escasa democracia en Colombia. Pero fundamentalmente ha aceptado el bajar el tono, por supuesto, pero también ha planteado que él tiene un mandato, que además es cierto y necesario advertirlo en Colombia, de quienes creemos que por eso hay que hacer una acción pública y política en Colombia para cambiar este país, que es inaudito que en un informe de hace una semana Colombia siga siendo el tercer país más desigual del planeta, o sea, solo después de Sudáfrica y Namibia. Entonces, ha ganado un sector progresista y alternativo en Colombia para poner en práctica algo básico y elemental para una democracia, que es justicia social. Sin justicia social no hay posibilidad de un país viable. Entonces, evidentemente, el mensaje que usted señala, venido desde Estados Unidos, es un mensaje cargado políticamente, es un mensaje de un aliado de un sector político de Colombia que es reconocido a todas luces, que por supuesto es una opinión y como todas las opiniones son válidas, pero podemos controvertir al menos en decir que no podemos detener una acción de agenda de justicia social en Colombia. Eso es lo que la gente votó, eso es lo que la gente busca, lo que la gente quiere y lo que además refleja una realidad del país. Ser el tercer país más desigual del mundo convierte a nuestro país en un país inviable. Y si no buscamos justicia social, que son las reformas sociales que ha intentado el gobierno, que el Congreso de la República se ha negado insistentemente 1, 2 y 3 veces, yo pregunto, el tema hoy es de viabilidad como país, y allí también deberíamos encontrarnos todos, pero es que estamos en un país bastante particular, bastante curioso, bastante complejo, en donde ni siquiera un propósito superior, que fue la paz, nos juntó, nos dividió. Nos puso entre el sí y el no a la paz. Hay que explicarle al mundo que, claro, era la paz con un actor armado que tenía todo el desprestigio en Colombia, bien ganado, además lo digo, pero finalmente es increíble
Es muy difícil de conseguir. Pepe Mujica, de quien fui Sí. amigo cuando estuve en el Cono Sur estos 2 años, me lo decía de manera clara: jamás entenderé un país que escogió el camino de los tiros para resolver sus problemas. Ese no puede ser el destino de Colombia. Usted mencionaba la ausencia de Daniel Palacios en la reunión que citó el gobierno luego del atentado contra Uribe Turbay, en la que citaba a los voceros de los diferentes partidos políticos, precisamente para hablar de la seguridad en las elecciones presidenciales. En Colombia se votará por el próximo o por la presidencia en mayo de 2026. Además, sesionó la Comisión de Seguimiento Electoral precisamente para discutir esos puntos de seguridad de los precandidatos y los candidatos. Daniel, su ausencia y la de otros partidos de oposición significa que están aprovechando la situación de violencia actual en Colombia para erosionar al gobierno. Bueno, aquí hay varios temas que mencionó el ex embajador Romero, y en primera medida, yo oficialmente no he anunciado la candidatura a la presidencia, aunque hemos venido ya adelantando ese ejercicio, y creería que por eso no me invitaron, para ser absolutamente justo. Pero para aclararle al ex embajador Camilo Romero, yo no asistí porque no me invitaron. Creería que debemos asistir a las instancias institucionales. Uno no puede defender la institucionalidad y no asistir cuando la institucionalidad hace una convocatoria. De hecho, lo sabe el ex senador, que como ministro del Interior fue el responsable de la Comisión Nacional de Garantías, y fueron muchas oportunidades las que las convoqué. Como también pueden decir los que ejercieron la oposición en ese gobierno que para esa elección presidencial y para las elecciones al Congreso le garantizamos la seguridad a todos los que participaron, y tanto será así que no existió un atentado como el que hemos vivido hoy a casi 12 meses de las elecciones en Colombia. Entonces, en primera medida, estoy de acuerdo. A los lugares institucionales que podamos asistir para hablar de manera democrática, pues se debe hacer. Pero también entiendo la desconfianza que tienen muchos miembros de la oposición en Colombia. No solamente porque tenemos un miembro de la oposición, un precandidato presidencial que está luchando por su vida, que precisamente el gobierno de Gustavo Petro ha reconocido que no le brindaron las garantías suficientes, que el esquema de seguridad no era suficiente, en donde se han ya detectado unas negligencias por parte del Estado colombiano. Entonces, esto tampoco es gratis. Aquí hay que recordarle a esta audiencia internacional que este es un presidente que ha tratado a la oposición de nazi, de fascistas, de narcotraficantes, de paramilitares, de esclavistas, y que además el tono del presidente de la República, como sus hechos, tampoco han cambiado. Este es el mismo presidente que ayer estaba diciendo que los responsables del atentado de Miguel Uribe habían sido los 7 congresistas de la Comisión Séptima que habían votado en contra de su reforma. Y si no es suficiente el tono con el que habla, y cuando mostró una bandera de muerte y de batalla, y cuando desvainó la espada de Bolívar, mire los hechos. Hoy, un presidente que va a la Comisión de Garantías, supuestamente tienen unas conversaciones sobre dejar que el Congreso avance, y hoy sale publicando el decreto de la consulta popular, saltándose de manera olímpica el Congreso de la República con un acto que es claramente ilegal e inconstitucional. Entonces, aquí el presidente se la pasa en eso. Tenía hoy programada una marcha en Cali, cuando debería estar viajando era a Cali a ver cómo recuperan la seguridad en Cali, cómo atienden esta situación que se ha venido presentando en estas últimas 24 horas en el departamento del Valle del Cauca y en el Cauca, y no a ir a hacer proselitismo político en una marcha. Entonces yo creo que aquí el presidente maneja un tono que es bastante agresivo, y además debo decirlo, muy diferente al del ex senador Camilo Romero. Muy diferente. Si ese fuera el tono con el que tuviéramos las discusiones, yo creo que la situación en Colombia sería absolutamente distinta. Pero negar que el tono del presidente de la República es absolutamente ofensivo muchas veces contra la oposición, y no solamente contra la oposición, contra los medios de comunicación, Sí. a que los irrespeta, los cuestiona cuando no publican de acuerdo a como él quiere, a la justicia colombiana cuando los fallos no son a favor de él, y al mismo Congreso de la República. Y yo quisiera terminar con eso. Es que el Congreso de la República no está obligado a aprobarle la agenda al presidente. ¿En qué democracia un Congreso es el notario del presidente? Es que al Congreso de la República lo eligieron popularmente también. Entonces, ¿yo aquí qué diría? Claro, aquí tenemos que reconocer
que el enemigo no es el que piensa diferente, que el enemigo es el que está fuera de la ley, pero quienes representan la institucionalidad y quienes representan la democracia no solamente tienen que hacer un esfuerzo en el lenguaje, sino en las acciones. Y hoy creo que en las dos el gobierno de Gustavo Petro fracasa absolutamente. Usted habla del viaje de Gustavo Petro a Cali y dice que fue a respaldar marchas sociales que a su vez están respaldando y dándole apoyo a la reforma laboral que está impulsando el gobierno en vez de asistir a un Consejo de Seguridad. Camilo, ¿cómo explicar esta situación? Se lo pido muy brevemente, sobre todo en este contexto. Sí, yo creo que son muchas cosas y sobre todo para que lo entienda la comunidad internacional. Es decir, Colombia por primera vez después de 200 años y con unos breves paréntesis, se escoge un gobierno alternativo y un gobierno distinto. Es evidente que se va a trastocar, que se va a mover en algo los cimientos de esa sociedad, ¿no? Los cimientos básicos del funcionamiento del gobierno y del Estado. Es natural, es decir, han gobernado 98% de vida republicana quienes han ejercido el poder desde siempre en Colombia. Pues cuando llega un sector distinto, por supuesto que hay esos movimientos, hay inquietud en la gente, hay inquietud en la ciudadanía, pero ha sido elegido para llevar adelante lo que no se puede pasar desapercibido. Y allí quiero hacer el énfasis de esta tal vez última intervención, y es que lo que ha convocado y por eso ganó en 2022 en contravía del resto de gobiernos durante toda la historia en Colombia, es que es inviable un país con este nivel de desigualdad. Que el país que nos lo entregaron con 21 millones de pobres en Colombia, que ese país tenía 7 millones de personas en la miseria, gente que no podía ni siquiera alimentarse 3 veces al día como corresponde, al menos a un ser humano. Eso fue lo que recibió este inicio de gobierno alternativo. Por supuesto, un país descuadrado, un país con violencia, un país con disidencias, un país con un proceso de paz que algunos se opusieron, que no quisieron que se dé, un país que salió a votar y votó y ganó por un poco margen, pero ganó el no a esa paz y que el presidente Santos impuso también en su momento, es decir, una paz para Colombia. Así es que esa bandera de justicia social no se puede detener, no se puede avanzar. Hay mucho debate por cortar, tela por cortar, decimos, en el tema de si el Congreso votó o no votó bien, en el tema de si el presidente puede o no convocar una consulta popular. Ires y venires de artículos, de incisos, de numerales, pero aquí lo fundamental, quiero señalar, y esto no puede pasar desapercibido, es que por primera vez en Colombia un gobierno se pone del lado de la gente, se pone del lado de los trabajadores y trabajadoras, intenta conquistar los derechos laborales que le quitaron los gobiernos del Sí. expresidente Álvaro Uribe. Fue en su gobierno en el que le quitaron las horas extras, en la que le quitaron la posibilidad a los colombianos de un pago distinto de dominicales y festivos. Hoy se pretende que ese gobierno lo ha expresado. Hizo un intento de reforma laboral para que el Congreso lo apruebe. La Comisión Séptima del Senado de la República ni siquiera lo debatió. La hundió sin debatirlo. Es una realidad. Entonces, lo sustancial no se puede perder de vista. Lo sustancial es que hay un gobierno decidido a estar con la gente, a recuperar derechos ciudadanos, sociales, que son básicos. No se está pidiendo algo extraordinario para la sociedad colombiana. Son los mínimos en una democracia. Eso es lo sustancial. Un gobierno dispuesto a jugársela por la gente y un Congreso de la República que representa la vieja política tradicional que no ha permitido que esas reformas sociales lleguen a la sociedad y la ciudadanía. Y entonces el presidente dice, entonces vamos a que el pueblo define en una consulta popular. Entonces lo han tildado de dictador, lo han tildado de saltarse al Congreso de la República. Falta la decisión de la Corte Constitucional a la que todos debemos acudir. El gobierno también tiene unos argumentos de que puede Camilo. hacerlo, de que puede convocarlo, de que el Congreso no decidió. Por eso le digo, más allá del debate de la minucia del artículo, del inciso, del numeral, lo sustancial es que el gobierno se la juega por la reconquista de los derechos laborales y sociales de la gente y un Congreso de la República de la vieja política que lo impide, en un país que tiene el tercer nivel de desigualdad. Esto es insostenible. Usted dice que lo sustancial es que el gobierno está del lado de la gente y defiende la justicia social, aunque nos salimos del debate que nos convoca, que es sobre la seguridad. Daniel, muy brevemente le voy a pedir que le dé la réplica suya a Camilo. Es una réplica muy sencilla y yo creo que, como lo dice Camilo, aquí habrá mucho tiempo para debatir temas sobre
si la reforma laboral es buena o no es buena, si ese gobierno que dice que representa a la gente realmente la representa, porque ese ha sido el gobierno que no ha resuelto nada, ese es el gobierno que no ejecuta absolutamente nada, es el gobierno que tiene los escándalos de corrupción increíbles. O sea, la persona que trabaja para que lo tenga claro la audiencia internacional, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, que trabaja a 10 pasos de donde despacha el presidente de la República, hoy está imputado por corrupción. Ese es el gran gobierno. Pero no vamos a tener. El hecho cierto es este. Hoy el país está atravesando por una situación de seguridad tan crítica que en menos de 72 horas atentaron contra un precandidato presidencial e hicieron más de 24 ataques coordinados terroristas en el territorio colombiano. Que este gobierno negoció con buena o con mala fe con personas que han demostrado claramente que no tienen interés por la paz, que son narcotraficantes, que son terroristas, que cooptan todas las economías ilícitas de un territorio, que extorsionan, que secuestran, y con ellos han decidido negociar. Y tengo que terminar con esto porque Sí, es muy muy brevemente. importante. Aquí decía Camilo que es increíble que en un país hayan votado unos por el sí y otros por el no para la paz, como si los que votamos en contra de eso hubiéramos votado en contra de la paz. No, nosotros votamos en contra de la impunidad, votamos en contra de advertir que eso sería partera de nuevas violencias como las que estamos viviendo hoy, votamos en contra de que le regalaran curules Daniel. a asesinos, terroristas, secuestradores, extorsionadores en el Congreso de la República. Y por eso nuevamente vuelvo y digo, esa política del amor que promueve el presidente de la República, en donde se preocupa más por darle beneficios a los criminales que por realmente castigar a quienes violan la ley y proteger, es con lo que nos... Y por eso proponemos rescatar a Colombia, rescatar nuestra seguridad, rescatar nuestra salud, rescatar nuestra economía, pero además derrotar a la criminalidad, derrotar a la delincuencia, al narcotráfico, a la corrupción y al populismo que hoy se llama petrismo. Lastimosamente nos hemos quedado sin tiempo, son muchos temas sobre la mesa, intentamos acotarlo a la seguridad, pero entendemos que todos los temas están conectados entre sí. Daniel Palacios y Camilo Romero, les agradezco por participar en el debate de France 24 y este programa fue producido por Jennifer Guevara y la jefe de invitados Tania Herrera. Ustedes sigan con nosotros aquí en France 24 y en nuestras redes sociales.